¿no? Es la actriz quien interpretaría a Barbara Gordon, ¿no? A Batichica en la serie de los 60, en de 67. Entonces, bastante interesante. Ahí estaba muy, muy joven, obviamente, en The Young. Entonces, por ahí también pueden tener esa otra referencia, ¿no? Y bueno, ahora vamos con algo de la banda sonora de John Land y regresamos con más celuloide, la La otra otra perspectiva. perspectiva. A rainbow colors the autumn sky, so overpowering you want to cry, yet no one sees it but you and I. Strange are the ways of love. The sunlight kisses a grain of sand. Those who are lonely don't understand. They say it's nothing, we say it's grand. Strange are the ways of love. The hand of fate was long overdue, yet we were worlds apart. I never dreamed of being with you. Now we're heart to heart. This is a young land, and young are we. We know how tender young love can be. But in my rapture, it seems to me strange are the ways of love. Strange are the ways of Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva, hablando del género western. Y Eh, está Dame un momento, cabe destacar, ¿no? Que sí, sí, Del sí. bloque el género anterior. western es propio del estadounidense. O sea, es un género creado por el estadounidense. No hay nada más ahí Para para que lo que se te quede. comentaba acerca. Sí. Se quede en la mente de nuestros escuchas. Y sí, es interesante. Estábamos ahorita hablando también un poco durante el corte musical entre nosotros acerca de esto. Precisamente porque la siguiente película que traemos es Pale Rider, el jinete pálido, dirigida y actuada por Clint Eastwood. Y justamente comentaba Borre, ¿no? Que es una de las... bueno, no solo esta, sino todo el cine que ha dado Clint Eastwood también ha dado como muchas escenas que son arquetípicas en el cine norteamericano, por un lado, y por el otro, pues Hugo hacía como la acotación también, ¿no? De que habla mucho y cuestiona mucho en sus películas esta identidad norteamericana, vaya, o estadounidense, o meramente estadounidense, a lo largo de su filmografía. En este caso de Pale Rider, es igual, el western hasta cierto punto clásico en el sentido del sentimiento, pero con esa visión que les acabo de decir, de un poco cuestionando esas prácticas y como esas mismas fallas que él ha detectado en, el, en la personalidad estadounidense, vaya, ¿no? En las personas. En este caso, el jinete pálido también mezcla un poco muy interesante la parte espiritual o religiosa, porque justamente el personaje principal es un preacher, ¿no? Un predicador que aparece cuando sucede en uno de esos asentamientos que estaban buscando el oro y todo esto,
pero que no son realmente personas, digámoslo así, de acción, o sea, no son gente que sean buenas con las armas, sino son más bien, pues ya saben, campesinos, ¿no? Personas que se dedican a... A otro tipo de actividades. Exactamente, pero que quieren esa oportunidad de encontrar oro. Entonces pasa que llegan estos forajidos, hacen un desastre en ese asentamiento, matan por ahí al perro de una de las hijas de una de las personas del asentamiento, y en esa desesperación y en esa tristeza desea, ¿no? Como con toda su alma, así hace primero una oración, ¿no? Católica, y después desea como con todo su corazón, pues que se acabe, ¿no? Que algo suceda y que se acabe esta situación. Siguiente corte, se ve que hay esta persona, esta figura extraña, ¿no? Que es el Pale Rider, ¿no? Este jinete pálido. Y después vamos descubriendo que es un predicador y pues que empieza a ayudar a las personas de ese asentamiento, ¿no? Y un poco a corregir ese daño que hacen estas personas que tratan precisamente de tomar ventaja, ¿no? De la situación, tomar ventaja de las personas porque tienen una fuerza mayor. Que justamente pueden ver no ver, pero pueden hilar nuestros escuchas con el resto de las películas que hemos hablado, ¿no? Estas figuras de poder y de esa justicia que en teoría existía, ¿no? En teoría era como si esa es la justicia y ese es el epítome del Estado estadounidense. Existía, pero en teoría, sobre todo en el oeste, ¿no? En el este, claro, estaba ya todo asentado, todo estaba civilizado, digamos. Muy regulado. Ajá, las instituciones estaban muy bien puestas. Exacto. Y en el oeste, pues obviamente no, estaba todo esto así. Y pues también es interesante reflexionar cómo también hasta cierto punto hay cosas que no han cambiado en ese sentido. Ese sentimiento también americano de llegar y decir, esto es mío y tengo la fuerza suficiente para quitártelo y defenderlo yo después contra alguien que quiera tomarlo, ¿no? Eso, digamos, ha prevalecido, podría incluso yo decir. De que Irak necesita algo de democracia en su sistema. Exacto, exacto, es como eso, ¿no? O sea, en lugar de hacerlo en su mismo territorio, nada más dijeron, pues si lo hacemos en otro lugar ya no está tan feo, porque ya no estamos dañando a ciudadanos americanos, ¿no? Entonces, pero bueno, está interesante. Justamente esta película tiene varias escenas, como decías, fuera del aire, Borre, del cine, pero también del western. Justamente les describió una de las escenas como icónicas donde hay estas 7 figuras que se supone que son la ley, porque es un marshal y sus 7 deputies, o sea, sus 7 delegados. Oficiales, sí, delegados. Sí. O bueno, sí, ayudantes, como sea. Y se supone que son la ley, pero están comprados por esta persona, ¿no? Que realmente controla el pueblo y controla como toda esa zona, pues por su influencia, por su dinero, por sus conectes. Entonces ahí vemos justamente esa corrupción. Y bueno, es por eso tan interesante que el Preacher sea quien se enfrenta a ellos y bueno, eventualmente también esta figura del héroe, ¿no? Llega y los vence. Que lo que me gusta es que no es como otras películas, siempre utiliza Clint Eastwood estos recursos de inteligencia. O sea, no es de que llegue y se enfrente contra los 7 y les gane por velocidad nada más, sino trata de ser inteligente y se esconde y o sea, se las aplica literal. De hecho, en la trilogía del dólar, de la cual hablamos en el programa pasado, un dato que no mencioné fue que Clint Eastwood estuvo muy involucrado en las tomas, ya que él empezó como asistente de dirección cuando se hizo el western inicial o cuando en los inicios del western él era asistente de director, entonces aprendió muchas cosas ahí y ya cuando él tuvo la oportunidad de ser protagónico se empezó a meter tanto en tomas como en el guión. Sí, de hecho, si quieren saber qué episodio es el episodio 19, el western y sus momentos, el episodio al que se está refiriendo Borre, el episodio anterior de western. Y bueno, digamos, el final es bastante bueno, tiene ahí ese desenlace muy padre, es muchísimo más dinámica, ¿no? Que Heaven's Gate, por ejemplo, pero como por 2 horas. No, o sea, en general su lenguaje es bastante más dinámico y lo que decía de cómo liga lo espiritual, porque hace como referencias obvias, que son pasajes de la Biblia, ¿no? Con el catolicismo, pero también el simbolismo, ¿no? De repente hay un gigante, o sea, una persona enorme,
que se enfrenta contra él, y es un poco lo que podemos comparar, digamos, David y Goliat, ¿no? Que le gana por astucia, no por la fuerza. Entonces está bastante bien hecha, obviamente, y muy interesante la trama. Bueno, pues ahora vamos. Perdón. Este No, punto sí, no. Balam, es, es un poco, es un tanto interesante, sobre todo porque en The Youngland, por ejemplo, hay un diálogo, ¿no? Que menciona, es como, aparte de haber esta diferencia cultural, ¿no? O sea, de ser, digamos, gringos contra mexicanos, hay un diálogo en el cual menciona, es que no entiendes, es su religión contra la nuestra. Entonces, digo, no entran más a detalle, sin embargo, en el diálogo menciona eso, ¿no? Entonces, por ahí igual habría que ver qué tan presente es la temática religiosa, eh, a lo mejor no tácitamente, pero sí, pues a lo mejor en los westerns, aunque esté un poquito escondido, ¿no? Sería interesante ver qué tanto digamos, la religión es la que puede realizar un diálogo o un guión en estas películas. Vaya, qué papel juega, ¿no? Sí. La religión. Es un Bueno, poco pues interesante, en pero- Danza con Lobos tenemos el gran ejemplo de cómo son estas dos visiones del mundo, ¿no? O sea, si no han visto Danza con Lobos, pueden ver Avatar y es la misma película, nada más que con pitufos gigantes. modernizada Ajá. con pitufos gigantes. Sí. O Pocahontas, ¿no? Que es el mismo guión. Sí. No, yo por ahí tengo un comentario más, pero me gustaría que fuéramos al corte musical y regresando les hago esa última acotación sobre este bloque, ¿no? Bueno, entonces vamos al corte musical y regresamos con más Celuloide, la otra perspectiva. Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando del cine de western.
Y bueno, la acotación que les iba a hacer al final del último bloque, bueno, del bloque anterior, perdón, era que justamente sí, la religión tiene como mucho que ver y